Buen domingo, queridos hermanos. Compartamos la palabra de Dios que nos ofrece la Iglesia en este domingo número 13 durante el año. Acá en nuestro país, en Argentina, también es el Día del Padre, un día muy hermoso para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, ¿no? Y viene muy a propósito la palabra de hoy. Y escuchamos en el Evangelio de Mateo, es el texto que sigue más o menos al que de la semana pasada. Estamos en el tema de la misión, lo que deben hacer los discípulos para anunciar la palabra. Y la escuchamos con el corazón dispuesto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto, desde las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniega de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Nos plantea un tema muy de la vida social. La influencia del miedo. No teman, dice. Ustedes proclamen con libertad, porque eso es lo que viene a ser la palabra de Dios. Sean libres, proclamen lo que tienen que decir, porque los enemigos de esta palabra van a tratar de infundirles miedo. El arma de siempre de las sombras y del mal, asustarte, hacerte temer. Aunque hoy día también toma otras formas. La indiferencia, el desprestigio, la cultura mundial que vivimos hacia la fe, constantemente está tratando de desprestigiarla, disminuirla, hacernos sentir incómodos, hacernos sentir antiguos, amenazarnos que no tenemos un lugar en la sociedad. Y nos hacen, por otro lado, desear ese lugar, ser valorados, ser considerados. Es una forma también del miedo. Nos infunde la necesidad de querer ser como los demás, pero para ser como los demás tenés que renunciar a Cristo. Es lo que me molesta. Él es la luz que viene a iluminar este mundo y donde Él entra, las tinieblas tienen que retroceder y se defienden. Y nos va a poner ejemplos sencillos, ¿cierto? O sea, hay dos muertes posibles, dice. La muerte corporal, que eso sabemos dónde termina, es la resurrección y la vida eterna. Pero también está la muerte espiritual, que conlleva la pérdida total. Es cuando uno se termina de dejar seducir de alguna manera por el mal y elige las sombras. Ahí sí que estás muerto para siempre. Entonces lo que nos dice el Señor es, usted tiene un mensaje de vida, de luz, y el Padre los acompaña, ustedes no tienen que tener miedo. Pero claro, decimos nosotros, pero frente a una amenaza real, frente a una amenaza de hacerme daño a mí, hacerle daño a las personas que yo quiero, ¿cómo puedo seguir adelante? No temas, dice. Psicológicamente, nosotros tenemos que en los miedos una herramienta muy fuerte para
para sostenernos, para atarnos, para esclavizarnos. Y la única manera es de asumir la realidad. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Pueden matarme? Sí. Pero yo voy a morir igual. Algún día voy a morir. Hace mucho tiempo leí un artículo de un periodista hablando sobre una guerra en Centroamérica muy prolongada, muy triste, que había ido a cubrir la nota. Y él decía, me han amenazado de muerte un montón de veces. Pero ustedes no se dieron cuenta, dice, que la vida del cristiano está amenazada no de muerte, sino de resurrección. Eso no te lo puede quitar nadie. Por la fe sabemos que el sufrimiento va a ser vencido en el amor de Dios. Y cuando viene ese momento de horror, de suplicio, es cuando tiene que confiar más. Sinceramente yo, en algún momento de mi vida, hace muchos años cuando era joven, también sufrí una amenaza de muerte por proclamar la palabra, por tratar de vivir la palabra. En ese momento no me asustó por mí, me asustó por la gente que estaba atrás mío, mi familia, mis amigos. Y uno no se cayó, trató de seguir adelante. Y salimos adelante. Dios nos acompañó, Dios estuvo con nosotros. Pasaron cosas dolorosas, tristes, pero Dios estaba con nosotros y siempre salimos adelante. Esa confianza es lo único. Y hoy en el Día del Padre yo pensaba mucho cómo te amenazan a veces con quitarte no solo la vida de tu familia, sino el bienestar. Mirá que si no nos haces caso, van a pasarla mal ellos. Qué dilema que tenemos, ¿no?, frente a eso. Pero es el momento de confiar en Dios. Es el momento de confiar en Dios. Y solamente cuando experimentamos su auxilio, cuando experimentamos que es verdad, que Él cuida de nosotros y que cuida de los nuestros, y que si pasa algo, sabemos que nada es el final. Si Dios permite algo, sabe por qué lo permite. Y en última instancia, el día que te lo muestra por qué lo permitió, terminas dando gracias a Dios. A mí me pasó así. Pidamos siempre al Espíritu Santo que sea el que quite el temor de nuestro corazón. No hay cosa más fea. No hay cosa que nos desfigure más. No hay cosa que le quite más el gusto a la vida. Porque cuando uno vive con miedo, no puede disfrutar lo que tiene. Lo que conseguiste, bajando los brazos, mirando para otro lado, no te da gusto. La vida que te prometen, la vida que te ofrecen, llena de brillos, luces aparentes, son solo reflejos. No vas a encontrar ahí la felicidad. Ser feliz es ser coherente con el amor de Dios. Y Dios nos ama. Hermoso el ejemplo de los pajaritos. Ustedes valen más que los pajaritos. Dios sabe de ustedes. Dios cuida. Pero hay momentos en los cuales Dios va a permitir cosas, como las permitió en su Hijo. Uno cuando mira la cruz del Señor, ¿no? Él no tuvo miedo. Él era valiente, pero valiente en el sentido de Dios. Él sabía que tenía puesta la confianza, lo diría San Pablo. Le pasó de todo a San Pablo. Dice, pero todo esto es algo vencedor gracias a aquel que me amó y se entregó por mí. Esta confianza en el amor del Señor es lo único que nos va a sostener y nos va a permitir ir más allá. Y sinceramente, el legado de una persona valiente en el Señor va a enriquecer a toda la familia y a todos los que están alrededor. Qué importante. Pidamos siempre al Espíritu Santo, ¿no?, frente a estas situaciones
de callarme la boca, de mirar para otro lado, de hacerlo distinto, de plegarme a lo que piensan todos, cuando yo tengo claro dónde debe ir. Que Dios te ilumine, que te muestre en tu vida qué es lo que vale la pena defender. Y sobre todo hoy, ¿no es cierto?, en el Día del Padre, miramos la familia. Dios te bendiga en tu familia y te dé el poder de llevarla en libertad hacia la vida eterna, que es lo mejor que le podés dar. No valen riquezas, no valen herencias, vale un legado de fe en el cual los demás también puedan apoyarse y tomar fuerza para seguir adelante. Que Dios bendiga a todos los padres, que bendiga a tu familia, que bendiga a todo el que quiere recibir la libertad en su corazón por la gracia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.